Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la iglesia de hoy. Gracias a Dios estamos nuevamente con ustedes en este año 2013 y queremos saludarles y desearles desde ya un año lleno de la experiencia del Señor y de la manifestación de Dios. No es porque sea un año nuevo que viene la gloria de Dios, sino es porque Dios sigue siendo fiel y verdadero, y este año es el año donde Dios ha propuesto manifestar su favor y su gloria en medio de nosotros. Así que por eso estamos entrando a este año con un gozo tremendo y alegría y bendición, sabiendo de que el Dios que tenemos es fiel y verdadero, y además ya estamos experimentando ese favor de Dios. Así que no es una experiencia nueva, es una continuación, solo que va a ir de gloria en gloria, donde Él estará siendo manifiesto entre nosotros como el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios real. Así que alabado sea su nombre sobre todas las cosas. Estamos agradecidos con el Señor, ya que anoche regresé de México, de Acapulco, de un congreso de jóvenes poderosísimo, lleno de la gloria de Dios, lleno de su manifestación. Hay algo poderoso que está pasando en los congresos de jóvenes, pero creo que eso es lo mismo que va a seguir la línea ascendente del poder y la gloria de Dios en cada congreso, no solo en los de los jóvenes, sino en los demás congresos a nivel general. Pero está pasando experiencias muy lindas y fue un congreso lleno del poder, lleno de la gloria de Dios. Dios estuvo ahí y la verdad es que disfrutamos de su presencia. Sentíamos un ambiente cálido de la presencia de Dios, pero también sentíamos como la fuerza, el poder, la energía de Dios allí en medio de todo eso. Y la verdad fue que sentíamos una gloria, un pesor tremendo de la gloria de Dios en esa reunión. Así que fue una bendición. La reunión de pastores, lindísima, muy determinante, muy importante. Y ayer que estuvimos en 2 iglesias, fue una bendición, tanto el profeta César como yo, y fue una bendición muy grande. Veo a un México que va desarrollándose, que va creciendo y gradualmente va viendo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Así que gracias a Dios por su manifestación y por la atención de los hermanos allá en Acapulco. Dios les bendiga y que les siga llenando de su gracia y de su poder. Quiero decirles que estamos ampliando nuestra forma de llegar a ustedes. Por ejemplo, hay varias emisoras que están transmitiendo en vivo Reforma Apostólica. Una de ellas es la radio Manantial en Poptún, Petén. Otra de ellas es la radio en Sutijá, la radio Shekinah. La otra es la radio de Melchor de Mencos, pero también la radio de Nueva York, la radio Fresca Unción, se está transmitiendo también en vivo. Ahora, ¿por qué estoy anunciando esto? Porque hay la oportunidad no solo de verlo a través de la computadora, a través de esta transmisión, no solo viéndolo, sino oyéndolo, sino también hay la oportunidad de oírlo.
esta ventaja que tenemos es una bendición muy grande porque ahora tenemos la oportunidad que en algunos celulares, algunos teléfonos, ya se puede ver Reforma Apostólica. Al bajar una aplicación, entonces pueden ver Reforma Apostólica, una, y la otra es que en sus trabajos, este es algo muy hermoso, y hay varios hermanos que en sus trabajos no les permiten estar viendo un programa como este, pero sí pueden estarlo escuchando. Mire qué precioso todo esto. O sea, la emisora lo que permite es que más personas que las que no lo puedan ver, sí lo puedan escuchar. Así que esto es una bendición tremenda. Y hay varias personas que en sus trabajos no lo pueden ver, como ya dije, debido a que no tienen el permiso para hacerlo, pero sí a través de audífonos conectan su computadora o su teléfono, su celular, y a través de eso están escuchando Reforma Apostólica. Y no son dos, no son tres, sino ya son varias personas. La otra ventaja es que a través de estas emisoras por internet lo pueden escuchar y hacer esto mismo que estoy diciendo, que los que no pueden verlo pueden oírlo. Esto mismo puede pasar en Estados Unidos, en México, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, porque es por internet. Así que cualquier persona en cualquier lado, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, si no tienen la oportunidad de verlo, sí pueden escucharlo. Así que hay muchas personas que ya no se lo están perdiendo y que a Dios gracias estamos llegando a toda persona que el Señor la está preparando para escuchar Reforma Apostólica. Yo alabo a Dios por todo esto y gracias a Dios por lo que Dios está provocando en la tecnología, la oportunidad que podamos extendernos a que muchas personas más nos escuchen, y gracias a Dios por ello. Bendecimos a Dios en gran manera y a los siervos de Dios que se han dispuesto para esto. Alabado sea su nombre. Tenemos ya informado que el pastor Jacob y Marlene allá en el Chal Petén se están conectados. Tenemos a hermano Alex Ibarra, también de Costera Diamante, Ronnie Can de Mazatenango, Aurora Romero de Acapulco, Ana Aguilar de Tecpan, Ángel y Susan de la sede central, los hermanos de Costera Diamante, el pastor Romualdo, Pedro Gonón y familia de Mazatenango, el pastor Juan Méndez en Escuintla, Liliana de Bogotá. Así que una bendición tremenda. También tenemos a la profetisa Alejandra en Acapulco. Tenemos a la familia Solares aquí en la sede central, a Mari de Méndez en Escuintla, Carlos de Costera Diamante, el pastor Giovanni en Colombia, el profeta Wilson en New Jersey, Erika Alvarado allá en Acapulco, Lenin también, y tenemos al apóstol David Castellanos también de Acapulco, Lisette también de Acapulco, el pastor Romualdo, Derly Ladino de Villavicencio, el pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, Leti de Melchor de Mencos, Jamie Cordero de New Jersey, y así estamos teniendo ya información de los hermanos que están a la expectativa de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Tenemos también a la familia García de Acapulco, Dios les bendiga, Ileana Amador de Villavicencio, Mayra de Villavicencio, ya como decíamos hace un momento, la radio Manantial de Poptún Petén, el pastor Freddy Cruz y familia de La Gomera Escuintla, el apóstol Carlos Navas de Mazatenango, y también tenemos a Eduardo de Bogotá. Bendiciones, adelante, y sé que el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy. Estamos muy contentos de llegar a ustedes y un saludo
de todo el equipo que está haciendo posible esta transmisión y les desea a todos ustedes una bendición grande este año y que la gloria de Dios sea muy fuerte en sus vidas también. Así que gracias a Dios por este tiempo, esperando que sea un tiempo glorioso y que estén pasando todos con salud, con gozo, con bendición y que la gloria de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Les recuerdo que el Congreso de Jóvenes en Estados Unidos es ahorita del 25 al 27 de enero. Será algo glorioso. Dios está visitando esos congresos de una manera fuerte. Así que prepárense a gozarse allá en el Congreso de Jóvenes en Nueva York. Será una bendición tremenda, 25 al 27 de enero. Será una experiencia gloriosa de la manifestación del Señor. Así que Dios se está moviendo y prepárese para el Congreso de marzo. Ya estamos llegando a los 250 personas que están inscritas y todavía hoy se están inscribiendo otras personas más. Así que es algo glorioso lo que está pasando, el hambre y la sed, que ya hay personas que con tiempo se están inscribiendo para que puedan experimentar la gloria y el poder de Jesucristo. Así que adelante, hermanos, nos gozamos mucho del pastor Ángel, también allá en México, Carmen Palma, y Dios les bendiga, la hermana Diana de Acapulco, el pastor Eddie Chinchilla en Chiquimula, el pastor Abraham Celada de Waukegan, Nilbert Rivera de Melchor, bendiciones Nilbert, Erika de Berganza, Jorge Piña de Tenango del Valle, el pastor Joselito Cep del Palmar, Gustavo de Acapulco, la familia Mateu. Así que gracias a Dios por todos aquellos y otros, como dije ya, que nos están viendo, pero no nos indican que están conectados, pero otros nos están oyendo. Así que todo este grupo de personas ahora, podríamos decir, es una cantidad enorme de discípulos de Jesucristo que están oyendo Reforma Apostólica. Gracias a Dios. Y ahora a nivel mundial, la transmisión a través de las emisoras, tanto de Melchor de Mencos como Fresca Unción de Nueva York. Así que gracias a Dios por estos siervos de Dios que han puesto estos instrumentos y recursos de Dios para que podamos ser partícipes de su gloria. El pastor Justo Bravo, bendiciones aquí en Villanueva, y el pastor Walter González allá en San Antonio, bendiciones. Así que gracias a Dios y así por los demás hermanos, y exaltamos a Dios por su presencia. Quiero hoy iniciar una serie de transmisión de la revelación del Señor en relación al discipulado. No es hablar sobre el discipulado que estamos teniendo, eso está a cargo del profeta Ronnie Pineda los días viernes. Estoy hablando sobre el discipulado como ese instrumento y como el recurso que Dios nos ha dado para que podamos ver la importancia del discipulado y cómo debemos hacer correcciones, quitar las deficiencias y arreglar lo que el Espíritu Santo quiere que lo hagamos de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que vamos a, no sé si 1 o 2 o 3 serán las reuniones que vamos a tener sobre esto, pero vamos a hacerlo como el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo. Así que quiero usarlo como base nada más, como punto introductorio, pero ya de ahí estaré dando un poquito de explicar la situación de la deficiencia de un discipulado que no da la talla, y vamos a estar viendo algunas cosas de cómo corregirlas. Pero quiero tomar como base Hechos capítulo 9, versículo 10. Hechos 9, versículo 10.
Había entonces en Damasco, ¿qué dice? Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice que respondió? Señor, ¿qué más? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y él al momento, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Dije que esto solo lo iba a usar como base, ya que aquí nos está hablando sobre un discípulo. Y si usted ve algunas características que este discípulo tiene, solo como llamando la atención sobre el discipulado, dice que es un discípulo que reconocía el señorío de Jesucristo, porque le llama Señor. Heme aquí, Señor. Estaba bajo el gobierno de Dios, entendía muy bien lo que era el gobierno de Dios, pero también era alguien que estaba en una total disposición para hacer lo que el Señor quería que se hiciera. La palabra heme aquí significa estoy dispuesto a lo que tú digas. Este punto es muy importante porque cuántas personas le decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no estamos dispuestos a hacer todo lo que Él quiera que se haga. No hay disposición. Y a veces se tienen que estar los pastores o los siervos o siervas de Dios, están insistiendo en que hagamos las cosas, cuando aquí ese heme aquí significa estoy aquí a la orden, estoy aquí a la disposición, estoy aquí listo para todo lo que tú digas. Y cuando el Señor le dice que era lo que tenía que hacer, le habla de un varón que vio en visión y que vio justamente a Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Lógicamente, Ananías reacciona porque ¿quién no le tenía miedo a Saulo? Si era el perseguidor de la iglesia, si era el que asolaba las iglesias y llevaba a algunos y los entregaba y a otros eran muertos. ¿Quién no le tenía miedo a él? Ahora, ¿por qué envió el Señor a Ananías? Porque ni aun los apóstoles de Jerusalén se iban a atrever a ir a ministrarle a Saulo. Entonces viene el Señor y actúa con un discípulo, pero este discípulo no es un discípulo común y corriente, no es un discípulo a nivel de las otras misiones, sino es el discípulo que el Señor quiere que dé esa talla, que da esa talla, tal como es el diseño. Y viene después el Señor y le explica y le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Y entonces dice inmediatamente que fue Ananías y fue precisamente a hacer lo que se le dijo. O sea, era un discípulo que sabía seguir directrices.
no solo que trabajaba las ideas o el concepto de lo que le habían dicho, hacía justo lo que le habían dicho. Hay muchos hermanos y discípulos que se les envía a hacer algo, pero ellos asumen que es lo que se les dijo o lo interpretan, y eso no es seguir directrices. Seguir directrices es hacer justamente lo que se dijo. Le habló, le transmitió la palabra del Señor, impuso manos, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. A eso lo mandaron. ¿Qué hizo este discípulo? Fue hacer justo a lo que fue enviado. La otra cosa es que reconoció que él fue enviado. El Señor que se apareció en el camino me envió. En otras palabras, él estaba diciendo, yo no vengo por mi cuenta, yo vengo porque fui enviado por el Señor. No es esa expresión de decir, mire, yo vengo aquí no por mi gusto, sino porque al fin y al cabo me enviaron. No, es alguien que está expresando que lo que está haciendo, lo está haciendo bajo cobertura, bajo un entendimiento que recibió directrices y que la está haciendo. Bajo ese entendimiento es que Ananías dice, me ha enviado. Qué hermoso es cuando un discípulo entiende que ha sido enviado, y especialmente un discipulador entiende que ha sido enviado, y en el grupo de comunión familiar expresa siempre que él fue enviado a declarar la revelación de Dios y a seguir las directrices que el pastor le da. Ese punto es muy importante. Poniendo esto como base, ahora quiero expresar y que hagamos ver la necesidad de que el discípulo y los discipuladores debemos de ser personas que demos la talla. Quiero que leamos aquí en Hechos 19. No sé si pueda cubrir este tema hoy, pero vamos a hacerlo como el Señor quiera. Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto, versículo 1, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Quiero que veamos bien la historia de la iglesia de Éfeso. En primer lugar, la iglesia de Éfeso, que eran 12 en este caso, estaban desubicados, debido a que llegó Apolos, y Apolos en el capítulo 18 dice que Apolos predicaba con mucha elocuencia, poderoso en las escrituras, pero solo había conocido hasta el bautismo de Juan. Él expresó y él enseñó lo que él sabía. Eso hizo, esa limitación de este siervo de Dios llamado Apolos, limitó y afectó a la iglesia de Éfeso. Vemos aquí en 18:24 del mismo libro de Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Este es el problema cuando las iglesias o los discípulos o los pastores no se meten a conocer el diseño. Tienen limitación y lo que van a enseñar es lo que conocen. No van a enseñar lo que no conocen. Van a enseñar cosas del pasado, como en este caso Apolos, ya que para esta fecha, 15 años o 20 años quizás, ya había Cristo muerto y resucitado y ya no se estaba predicando el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan presentaba a un Cristo que iba a venir. Por eso era que ellos estaban viendo a un Cristo como el Mesías, el que vendría a redimir. Eso es lo que habla del bautismo de Juan, porque dice que el bautismo de arrepentimiento anunciaba al Cristo que vendría. Eso mismo les explica Pablo. O sea, no está hablando de un Cristo que ya está presente, que ya redimió, sino está hablando de un Cristo que va a venir a redimir. Ahora, ¿por qué Apolos estaba enseñando eso? Porque dice que él conocía solamente el bautismo de Juan. Se había quedado atrasado, no estaba actualizado. Y el problema de alguien que no esté actualizado y que no se mete al diseño, aunque mire las características de este Apolos, era elocuente, era que más poderoso en las escrituras, era fervoroso, apasionado, presentaba lo que él decía, pero atrasado. Alguien puede ser así, pero está predicando atrasado, está predicando desubicado. El problema es que cuando enseña a los demás, enseña desubicado. Y por eso esta iglesia estaba desubicada. Cuando Pablo llega, les pregunta, ¿y habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Y cuál fue la respuesta? Ni sabemos que hay Espíritu Santo. En otras palabras, estas personas no habían entrado al gobierno de Dios. No habían recibido la experiencia del Espíritu Santo, no estaban bajo el gobierno de Dios. Y viene Pablo, entonces los instruye, les enseña, los corrige, quita la deficiencia de esta iglesia, y por eso ellos al oír esto dice que se bautizaron, entraron al orden. Escuche esto, entraron al orden. Pero además de eso dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas. Y empezaron los dones del Espíritu a manifestarse porque empezaron a profetizar. Nosotros diríamos, esta iglesia, qué glorioso todo lo que abarcó. Después de estar perdidos y de estar desubicados, ahora entran a una experiencia sobrenatural, a una dimensión del Espíritu Santo gloriosa, al punto que empezaron a crecer. Y llegó a ser una iglesia muy fuerte y muy poderosa y crecieron. Estos venían bajo un concepto de discípulos, porque dice la Escritura que eran discípulos. Ellos entendían al principio lo que era ser discípulo y lo que era discipular, aunque estaban discipulando mal. Pero ahora que están corregidos, empiezan a discipular correctamente. Y por eso esta iglesia creció. Según la historia bíblica, esta iglesia de Éfeso llegó entre los 20 y 25 mil discípulos. La historia bíblica habla de miembros, pero nosotros ya en nuestros términos entendemos que eran discípulos. Imagínense el crecimiento que tuvo. La iglesia de Jerusalén también era una iglesia que había crecido demasiado. Al principio, en tan solo unos días, al principio se convirtieron 3,000. En el mensaje de Pedro, en el día de Pentecostés, al poco tiempo se convirtieron 5,000, ya son 8,000, más los que se fueron convirtiendo cada día. Imagínense, esa iglesia llegó a ser enorme. Las iglesias en ese entonces eran enormes debido al mover del Espíritu Santo, pero también al trabajo dinámico y activo de cada iglesia de discipular y de llevar el mensaje de Jesucristo. Pero ahora veamos qué pasó con esta iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó con esta iglesia pujante, esta iglesia que había entrado en el orden, esta iglesia que fue llena del Espíritu? Volvamos a Efesios capítulo 4 y versículo 20.
Efesios 4:20 es uno de los versículos que he usado mucho en nuestros programas de reforma y dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está hablando en el versículo 17 de una iglesia que andaba como los otros gentiles, que no andaba correctamente. Habla en el versículo 27 de no dar lugar al diablo. En el 28 habla de que hurtaban, robaban, de que su estilo de vida era igual a los del mundo. En el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso que una iglesia que entró al orden, que fue llena del Espíritu, de los dones del Espíritu empezaron a manifestarse, empezaron a haber profecías? En otras palabras, empezó el Señor a dar directrices y a hablarle a la iglesia. ¿Cómo es eso que esta iglesia cayó en esta situación? ¿Qué fue lo que provocó esta crisis en esta iglesia con el tiempo? Más adelante dice que era una iglesia en el versículo 30 de que contristaban al Espíritu. En el versículo 31 dice que se quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo es eso que una iglesia que había entrado al orden, bautizándose incluso correctamente ahora, siendo llenos del Espíritu, ubicándolos por un apóstol que estaba revelándoles el propósito y el plan del Señor, el diseño correcto? Una iglesia primero desubicada, luego es ordenada y ubicada, pero ahora la encontramos totalmente otra vez perdida. ¿Qué fue lo que provocó todo esto? ¿Qué fue lo que provocó toda esta crisis? No fue el diablo. Claro, el diablo pudo haber estado detrás de toda esta situación, pero muchas veces le echamos la culpa al diablo, y no quiero hoy ser un defensor del diablo, sino realmente quiero ubicar cada situación en su respectivo lugar. Era la gente la que le daba lugar al diablo. No era el diablo la que venía a afectar a la gente. Aquí mismo les dice: ni deis lugar al diablo. ¿Por qué el diablo les afectaba? Porque ellos le estaban dando lugar. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que provocó esta crisis? No es porque esté haciendo el enemigo y esté estorbando al enemigo. ¿Qué es el problema real de esta iglesia o cuál fue? Quiero mostrarlo y estoy mostrando la crisis y haciendo historia para que veamos la razón de todo esto. Y lo quiero explicar en un momento. Vamos a 1 Timoteo 1:3. Escuche esto, lo que Pablo le dice a Timoteo. Como te rogué que te quedases, ¿en dónde? En Éfeso. Entonces, ¿de qué iglesia va a estar hablando Pablo? Va a estar hablando sobre la iglesia de Éfeso y sobre Timoteo como ministerio. Ahora, te rogué que te quedasen en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué pasó con el discipulado? Perdió su propósito, perdió su énfasis. Seguían enseñando, solo que ahora doctrinas erradas, doctrinas falsas. Perdieron el entendimiento del diseño y por lo tanto ahora llegaron a un punto de que cada uno hacía y vivía como quería. Dejaron introducir el humanismo, dejaron introducir la democracia y cada uno hacía lo que bien le parecía, al punto que el versículo 4 que dice: ni presten atención de fábulas. O sea, sí se congregaban, sí asistían a las reuniones. Nosotros les podríamos llamar, eran hermanos y discípulos fieles, porque se congregaban, fieles en el sentido tradicional. Pero se congregaban ¿para qué? Para escuchar fábulas
y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios con lo que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjese que le habla de un encargo. Así te encargo ahora. Ahora le está encomendando esta responsabilidad a Timoteo de arreglar esto. No era solo directriz, no era solo enviado, ahora le estaba encargando esto. Y qué importante es notar estas palabras, te encargo. Y la vamos a trabajar más tardecito. Ahora, ¿cómo estaba esta iglesia? Entonces, ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo en la enseñanza. Que el discipulado perdió su dirección. Que los discipuladores, cada uno empezó a enseñar lo que les parecía. O cada uno empezó a enseñar el tema, pero de acuerdo a lo que ellos creían. Y esa situación en algunos grupos se está dando. Se está dando, por ejemplo, la enseñanza del discipulado. El pastor enseña, pero cuando el discipulador va a enseñar, solo agarra unos puntos que el pastor dijo. Pero no dice lo que dijo, sino ya dice lo que él asume, el tema, y lo trabaja, pero ya a su manera. Y ese es un riesgo que se corre en la enseñanza, porque ese fue uno de los problemas de la iglesia de Éfeso. Cada uno empezó a enseñar lo que la gente quería y lo que ellos como discipuladores querían. La enseñanza no se perdió. Dice que enseñaban doctrinas erróneas. Enseñaban fábulas, o sea, sí estaban enseñando, pero mal. Ya no acorde al diseño ni acuerdo a lo que el Señor había establecido, que se enseñaran las cosas que Él había mandado. En el diseño de Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso esta iglesia lo perdió. Entonces viene Pablo y trata de corregir esta situación, pero ¿cómo? En 2 Timoteo 2:2, que le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga, ¿qué cosa? A hombres fieles, aquí está la palabra otra vez, encarga, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya seguimos en acción. Hombres fieles. ¿Qué significa de hombres fieles? Que digan exactamente, que no estén enseñando lo que ellos quieren. Por eso le dice lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí, ¿qué dice? Esto encarga, no solo enseña, sino entrégales. Ahora quiero hablar sobre esto ya y resumirlo en este asunto. ¿Dónde estuvo el problema de esta iglesia? ¿Dónde estuvo la situación de esta iglesia? El problema estuvo en los discipuladores que perdieron el propósito del Señor. 1. En discipuladores que no fueron fieles en transmitir el diseño. 3. En discipuladores que estuvieron enseñando lo que a ellos les parecía, pero no lo que se les había enseñado. Discipuladores que se salieron del gobierno de Dios. Ya no estaban añorando ni estaban introducidos en el gobierno de Dios, sino haciendo sus propias cosas. Y así podríamos enumerar muchas otras cosas donde el problema estuvo en el discipulador. En otras palabras, no eran discipuladores
capaces de enseñar el diseño. No estaban capacitados para eso. Oyeron sobre eso, oyeron de lo que Dios había dicho, pero ya a la hora de enseñar, enseñaban lo que querían. Quiere decir que no estaban preparados para eso. Entonces la crisis de esta iglesia, ¿dónde estuvo? La crisis de esta iglesia, descubrimos que estuvo porque dice que enseñaban doctrinas erradas y fábulas, o sea, estuvo en la enseñanza. La crisis estuvo porque Pablo la solución o la medicina que da es el discipulado correcto. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que también, que dice, enseñen a otros, para que estos otros enseñen a otros. Entonces, si está dando esa medicina, ¿dónde está el problema? El problema estaba en un mal discipulado, que estaban desordenados, no había disciplina. Los discipuladores no entendieron que la iglesia requiere disciplina, requiere orden. La palabra discípulo y disciplina tiene que ver, porque discípulo, disciplina, la palabra disciplina viene de discípulo. En otras palabras, un discípulo es un disciplinado. Es una persona disciplinada, ya no digamos un discipulador. Si el discípulo tiene que ser disciplinado, el discipulador tiene que ser fiel y disciplinado. Le voy a mostrar algo que quiero dejarle hoy para que el Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas. La iglesia de Corinto, dice la Escritura que era una iglesia que tenía de todo. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 8. Escuche esto. 1 Corintios 4, 8. Esto es muy delicado. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Corinto? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Era una iglesia que estaba próspera, una iglesia que tenía todo, no le hacía falta nada, tenía dones. Por eso es que en el capítulo 13 y 14 habla de los dones del Espíritu. El capítulo 12 al final habla de los ministerios. Tenía un crecimiento tremendo en el sentido numérico. Y dice Pablo, lo tienen todo y habían sido llamados a reinar. O sea, una iglesia que fue escogida con un propósito especial. No era una iglesia que había sido llamada a ser una iglesia más, era una iglesia que había sido llamada a establecer el reino. ¿Qué más? Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué estaba pasando entonces con la iglesia de Corinto? Eran llenos del Espíritu, tenían crecimiento, se les había llamado con un propósito para reinar, ser de influencia hacia las demás iglesias, que tenían dones, tenían ministerios. Entonces, ¿cuál era el problema de esta iglesia? Que tenía gente llena del Espíritu, pero todos los discípulos de esta iglesia eran indisciplinados. El problema es eso, que podemos tener gente consagrada, pero indisciplinada, en desorden. El ser consagrado no significa que esté ordenado. Aquí vemos a una iglesia, y ¿por qué sabemos que eran indisciplinados? ¿Cuál fue la receta o no solo el consejo, sino la directriz de Pablo en
1 Corintios 14. Pero hágase todo decentemente, ¿y qué dice? Y en orden. ¿Cuál fue la solución? Hágase todo decentemente, ¿y qué? 1 Corintios 14, 40. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era gente que lo tenía todo, gente que había sido llamada a reinar como discípulos de Jesucristo, a manifestar el reino de Dios, gente que el Señor le había bendecido en todo. Pero ¿por qué se habían quedado niños? Y en el capítulo 3 dice que estaban como niños carnales y que Él no les pudo hablar como espirituales. Y les dice que eran incapaces. Incluso formaban divisiones, cada uno: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Aún los que decían que eran de Cristo estaban con la misma actitud de todos, todos formando partido. Ahora, ¿por qué? Si lo tenían todos, si Dios los bendijo, les dio todos los recursos, ¿dónde y por qué echaron a perder la bendición? La echaron a perder porque era gente indisciplinada, desordenada, porque no habían entendido que un discípulo tiene que ver con disciplina. Esa misma situación pasó en la iglesia de Éfeso. Discípulos indisciplinados que empezaron a enseñar lo que quisieron. No se metieron al orden, aunque al principio fue una iglesia ordenada, fue una iglesia llena del Espíritu. Incluso Pablo en Efesios 5:18 que les dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Ya habían dejado la llenura del Espíritu y ahora todos empezaban ¿a qué? A embriagarse con vino. Ya no les importaba la guía del Espíritu, no les importaba la vida del Espíritu, lo que les importaba era el gozo de la carne. Y eso provocaba disolución, conflicto. ¿Por qué esta iglesia había llegado a este desorden? Porque el discipulado que tenían era desordenado. Estaba desubicado, les faltó disciplina, les faltó orden, les faltó entender que el propósito de Dios tiene que ser permanente y cada día de ir creciendo de gloria en gloria en nuestro entendimiento. Dejaron la prioridad del Señor, dejaron el señorío de Cristo y para ellos fue prioridad sus propios intereses. ¿Todo por qué? Por la falta de disciplina de mantener el diseño como el Señor quería que se hicieran. En algún punto empezaron a ser débiles y a debilitarse. En algún momento empezaron a ser, voy a usar un término muy mexicano, empezaron a ser flojos. En un momento empezaba a haber tolerancia. En un momento dado empezaron a complacer a los hermanos en algunas cosas y poco a poco se fueron perdiendo hasta que llegaron a una indisciplina tremenda. La pregunta es: ¿cómo es que iglesias de Jesucristo que tuvieron la experiencia del Espíritu Santo y que estaban en el orden, ahora habían caído a tal punto? La iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo mismo, en Apocalipsis 2, dice que yo conozco tus obras. Era una iglesia de mucha acción, era una iglesia de mucho trabajo, era una iglesia que se esforzaba por estar trabajando, pero en desorden, fuera del diseño, con la falta de disciplina de hacer las cosas como el Señor quería. Qué tremendo esto. ¿Qué es lo que estoy mostrando? La importancia de un discipulado no solo capacitado, sino lleno del Espíritu, pero que sea disciplinado y que mantenga el orden siempre y que sea fiel en enseñar lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo. Cuando empezaron a cambiar las cosas, en una forma astuta y sagaz se empezó a infiltrar la fábula y las genealogías interminables. Buscaron la entretención,
Nada más se reunían para estar entretenidos, pero dice no para estar edificados. Y lo peor es que Timoteo había caído en ese desorden. Un siervo de Dios que había sido discipulado correctamente. No nos confiemos por estar siendo discipulados correctamente que podemos seguir haciendo las cosas. Cuidemos el discipulado y es el tiempo de corregir las deficiencias del discipulado. No permitamos aquellas cosas que tengan que ver con flojedad, con liviandad, que tengan que ver con algo con complacer a que se pierda el diseño. Que a veces hay sugerencias que se ven muy buenas, pero van deslizándonos poco a poco y nos sacan del diseño. Por eso es muy importante el celo de Dios sobre esto. Y si algo caracterizó a Pablo era que era celoso, no solo antes de la ley, sino ahora era celoso en relación al misterio escondido, al propósito eterno, al diseño que Dios había establecido. ¿Por qué estas iglesias no dieron la talla? ¿Por qué Pablo encuentra a la iglesia de Corinto niña a pesar de tener todo y a pesar de ser llamada para reinar? En otras palabras, una iglesia de influencia que enseñara el modelo a las demás iglesias. ¿Por qué se perdió? Por indisciplinada. Si lo tenían todo. En otras palabras, no tomaron las cosas en serio. Ni el pastor, ni los discípulos, ni los discipuladores. Es el tiempo hoy. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? Y nos está enseñando sobre esto. Porque la gloria que viene es mayor. Lo que viene para Misión Cristiana del Calvario es glorioso y es poderoso. Pero hoy necesitamos hacer las correcciones adecuadas. La pregunta es, ¿por qué no hay la multiplicación correcta que el Señor ha dicho? Yo quiero aclarar, no es que no haya fruto, hay resultados. Ahorita en México pude ver el desarrollo que la iglesia está teniendo. Pude escuchar a siervos de Dios de cómo las iglesias están creciendo. El pastor Liquidano me contaba de cómo se han entregado al Señor. Tuvieron un evento evangelístico en estos días y se convirtieron 34. O sea, sí hay fruto. Allá en la iglesia que dirige el hermano Saúl y la hermana Alejandra, Dios se está moviendo y está creciendo. Allí con el apóstol David pude ver una congregación pujante y encendida en el poder de Dios, no solo creciendo en número, sino creciendo en madurez. O sea, sí hay fruto, pero también cuando he ido a otros lugares, a Colombia, he ido a Honduras, he ido a Estados Unidos, aquí mismo en Guatemala, veo iglesias que vamos creciendo, que no se ha crecido lo que debiésemos haber crecido. Eso es cierto, pero de que hay fruto para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué no hemos alcanzado el fruto? Porque hay áreas débiles en el discipulado. Es tiempo que examinemos la falta de responsabilidad, la falta de disciplina. Es tiempo que examinemos la falta de fidelidad que hay en transmitir. Y esto no es solo con los discipuladores, sino con los siervos de Dios. No es predicar temas sobre el modelo, no es predicar temas sobre el manual, no es predicar temas sobre el adiestramiento, es enseñar lo que hemos recibido, lo que el Señor ha revelado, es ser fieles. ¿Y qué significa ser fieles? Jesús decía, ¿qué cosa? Lo que el Padre me dice, eso es lo que yo digo. Él no lo compuso, Él no lo amplió, Él no lo mejoró. Él no dijo sus propias palabras. Él no dijo, bueno, Jesús, el Padre está allá en el cielo, pero no sabe cómo está la cosa aquí en la tierra. No es lo mismo estar allá en el cielo que estar aquí en la tierra. Así que yo lo voy a acomodar aquí. No, viene el Jesús y dijo lo que el Padre
le había dicho y ahora se lo dice a la gente. Esa es fidelidad. Lo que Él me dijo, yo lo estoy diciendo. En otras palabras, no estoy diciendo ni más ni menos. Estoy diciendo lo que Él dijo. A eso es lo que el Señor quiere llegar. ¿Por qué? Porque la revelación lleva vida. Cuando usted ya lo compone, cuando usted ya lo amplía o cuando usted predica el tema de lo que el Señor dijo, ya no lleva vida. Porque es la revelación la que lleva vida. Y por eso es que Pablo insiste en Timoteo y lo corrige. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Le dice ¿qué cosa? Lo que has aprendido de mí, ¿qué dice? Esto encarga a hombres fieles, no otra cosa. Y por eso Jesús dice, yo no hablo nada de mí mismo. O sea, era fiel. Jesús había aprendido a ser disciplinado. Con lo que oía, eso era lo que transmitía. Disciplinado en su tiempo, disciplinado en enseñar la palabra correcta que estaba escrita, disciplinado en hacer las obras del Padre. Lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. No hago lo que se me ocurre, no lo hago lo que se me vino o lo que sentí del Señor. En ningún momento Jesucristo nos menciona algo que no sé por qué ha sido común en varios siervos y especialmente en la función profética. El término siento del Señor. Jesús en ningún momento dice siento del Padre hacer esto. En otras palabras, Él no se dejó llevar por sentimientos, porque los sentimientos ya van mezclados. De acuerdo a cómo uno se siente, si está bien, así va a decir, si está mal, así lo va a decir. Jesús por eso no dice, bueno, yo siento decirles esto. No, Jesús dice lo que Él me dijo, eso es lo que yo les estoy diciendo. Y a ese punto es al que yo quiero resaltar hoy, aunque vamos a seguir estudiando en otros programas de reforma sobre la importancia del discipulado y la falta de un discipulado correcto provoca que toda una generación se pierda. ¿Qué pasó con estas iglesias? Todas, voy a usar estas palabras, todas estas iglesias se arruinaron. ¿Por qué lo digo así? Porque el Señor mismo le dijo, arrepiéntete y mira de dónde has caído. ¿Cómo la vio el Señor? Caída. ¿Cómo se miraban ellos? Pujantes. Pero el Señor la vio caída porque se habían salido del propósito. Pero ¿dónde estuvo el problema? En un discipulado, en la falta de un discipulado correcto. En el cuidado y el celo de corregir a su tiempo las cosas que debieron haber sido corregidas. Se dejaron pasar. Se asumieron que se iban a arreglar después. ¿Cuántas cosas en iniciando la vida deben ser corregidas en iniciando la vida? ¿Cuántas cosas deben ser corregidas en el modelo a seguir, pero deben ser corregidas? Si no, ya va el mal y sigue el mal para los grupos y este que va a abrir grupos ya va mal. Y así sucesivamente en las diferentes fases ya se va mal. ¿Por qué? Por un discipulado y un adiestramiento no correcto. Al llamado que el Señor nos está haciendo hoy es que su gloria viene, su poder viene y Él va a cumplir las promesas, pero van a ser realidad hasta que nosotros podamos ver su gloria y con aquellos que están teniendo un discipulado correcto acorde al diseño. Quiero por hoy concluir sobre esto y con este ejemplo. Y creo que eso nos va a mover la silla también. El pueblo de Israel tenía dos clases de personas, aunque había más, pero solo voy a enfocar dos. Si usted recuerda, en Números 32:1, dice aquí los de Rubén y los de Gad algo. Números 32:1.
1 que dice los de Rubén y los de Gad. Eso lo hemos estado viendo. Y los de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre. Mire cómo tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. No solo tenían ganado, no solo tenían muchedumbre de ganado, sino una muy inmensa muchedumbre de ganado. Ahora, ¿qué está diciendo? Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. En otras palabras, vemos a un grupo de personas, los de Rubén y los de Gad, que eran de aquellos que producían, proactivos, no se confiaban ni se conformaban con lo que tenían, sino aún en el desierto estuvieron produciendo. Era gente que producía y que multiplicaba las cosas. Pero el problema fue que lo enfatizaron a su manera y en su esfuerzo propio. Y vieron solo de acuerdo a su mentalidad, como lo vamos a ver en un momentito. Pero está la otra clase de personas. Aquellos que cuando llegaba la mañana iban a recoger el maná, se lo comían, y en la tarde también se lo comían, pero el otro día iban a recoger maná y se lo comían. Y así pasaron los 40 años. Y cuando pasaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida, no llevaban nada. Eran consumidores nada más. Estos eran productivos, pero estos otros eran consumidores. Estaban recibiendo la bendición de Dios y llenándose, y Dios les estaba proveyendo, pero solo estaban consumiendo, pero no estaban produciendo nada. Estos que habían producido no entendieron que la tierra que el Señor les estaba dando era una tierra, como Él mismo dijo, Dios mismo dijo, era una tierra que fluye leche y miel. Y si fluía leche y miel, era porque era una tierra ganadera. En otras palabras, el perfil que más se ajustaba de estas dos clases de personas para llevar adelante la tierra prometida y para recibir esa bendición eran estos los que producían. Sin embargo, como lo vieron a su manera, pensaron que esta tierra de este lado era tierra de ganado, pero no entendieron la revelación de Dios, que les decía, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y si fluía leche y miel, era tierra ganadera. No lo vieron desde el propósito de Dios, sino lo vieron desde su propósito. No entraron y se quedaron. Incluso influenciaron a la otra mitad de los de Manasés. Afectaron a la media tribu de Manasés. Pero ahora veamos estos otros, los consumidores. Ellos sí entraron a la tierra prometida. El problema es que los que entraron a la tierra prometida iban con una actitud de consumir. Eran consumidores. Y es cierto, el Señor cumplió su palabra y vieron que había leche y miel y era una tierra productiva. Dios usó a los amorreos, a los heteos, a los jebuseos, que era gente impía, a que prepararan la tierra para la llegada del pueblo de Israel. Y por lo tanto los llevó a que fueran gente productiva. El problema fue que la gente de Dios, del pueblo de Dios, como venían con una actitud consumidora, ¿qué pasó? Se comieron toda la bendición. Y en vez de producir y multiplicar la bendición que Dios les había dado, se la acabaron. ¿Por qué digo que se la acabaron? No hay un versículo que a partir de la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida diga que esa tierra siguió siendo tierra que fluye leche y miel. No hay uno solo. ¿Qué pasó entonces? Esta gente no estaba preparada, ni la gente que había producido, ni la gente que había consumido.
Estos prefirieron quedarse de este lado y rechazaron la bendición de Dios, la promesa de Dios, la tierra prometida. Pero estos que supuestamente parecía como que sí estaban en el orden y sí estaban disfrutando de la bendición de Dios, solo a consumirla llegaron. Por falta de corregir las cosas en el desierto. No corrigió Moisés esto, y por eso les dice: vosotros estáis actuando como vuestros padres. ¿Y por qué estaban actuando como sus padres? Porque Moisés no los corrigió cuando llegaron a ver, y fueron los 2 espías a ver la tierra prometida. Los papás de Rubén y de Gad, en este caso Rubén y Gad, dijeron: no entraremos. E influenciaron a los otros 8, no entraremos, y solo 2 dijeron: sí, entraremos. Desde allí Moisés hubiera corregido el problema. Pero como no lo corrigió, en otras palabras, el discipulado no fue el acertado. Se dejaron pasar las cosas. 40 años después, lo único que habían era gente consumidora y gente sí productiva, pero de acuerdo a su manera y a su modo de pensar. Unos echaron a perder la bendición y otros rechazaron la tierra prometida. ¿Todo por qué? Por una mala enseñanza y por no corregir correctamente a estas personas. Viene la bendición de Dios, viene la gloria de Dios, pero es por eso que Dios quiere que haya un discipulado correcto. Siervos y siervas de Dios, discípulos y discipuladores, es tiempo que ya tomemos la posición real que Dios quiere y que sepamos que el discipulado no es solo ser enviado, sino es un encargo que Dios nos está dando. Es una responsabilidad que nos ha encomendado de llevar a los discípulos a que sean transformados a la imagen de Jesucristo. Cuando vemos el discipulado de esta manera y vemos la realidad de la que estamos viviendo, encontramos que hay muchas cosas que necesitamos corregir. ¿Por qué no hay la multiplicación adecuada? Porque el discipulado no se está dando el adecuado, el adiestramiento no está del todo el adecuado. ¿Por qué sí estamos viendo algunas transformaciones, pero no los cambios totales que debemos de ver ya de madurez y de transformaciones? Porque el discipulado y el adiestramiento hace falta que lo corrijamos de acuerdo a lo que el Señor quiere que se haga. Gracias a Dios por lo que hemos logrado, pero sí quiero aclarar, no hemos logrado lo que Él quiere que nosotros tengamos. Pero viene la bendición de Dios, ¿y qué va a pasar? ¿Será que algunos la van a rechazar y se van a quedar fuera? ¿O será que algunos van a entrar y alcanzar la promesa, pero el peligro es que la vayan a consumir? La iglesia de Corinto era consumidora. Tenían todo, pero se quedaron niños, no crecieron. La iglesia de Éfeso era consumidora. ¿Qué pasó? Vivían a su manera y recibiendo el propósito eterno y la revelación del misterio de Cristo. ¿Dónde está el problema y a qué el Espíritu Santo nos lleva hoy? A que retomemos el discipulado como debe ser. Que enseñemos a los discípulos a ser discípulos bajo el gobierno de Dios, al estilo Ananías. Discípulos que aprendan a ser fieles a seguir directrices. Discípulos que aprendan y entiendan que son enviados. Y el ser enviado es como un heraldo que es fiel en decir lo que el rey decía. Eso es lo que hay que hacer en los grupos de comunión familiar. Eso es lo que hay que enseñarle a los discípulos.
En otras palabras, discipuladores expertos que vayan a realizar su trabajo. Los discípulos desde ya debemos de ir obteniendo esta medida, esta talla. Los discipuladores debemos de llevarlos a esta talla y a esta medida. Hay más que trabajar este tema, pues lo seguiremos trabajando en el próximo programa de Reforma Apostólica. Es tiempo que el ejemplo de Ananías, la clase de discípulo que Dios quiere, es el ejemplo de discípulos que Dios quiere en Misión Cristiana del Calvario. Y no solo el ejemplo de Ananías, sino según el diseño que él estableció en Mateo 28. Retomemos nuestro lugar, corrijamos desde ya las deficiencias en el discipulado y como discipuladores, y hagamos las cosas como el Señor quiere que se haga. Oremos. Sus preguntas y comentarios serán una bendición y nos enriquecerán muchísimo. Padre, gracias por tu bendición y tu presencia. Gracias por tu poder. Tú nos estás enseñando esto para que esto no pase entre nosotros. Que no caigamos al nivel que cayeron estas iglesias de Corinto, de Éfeso, de Galacia y otras que pudiésemos mencionar, sino que seamos la iglesia que demos la talla, pero vamos a dar la talla por un discipulado fiel, bajo el gobierno de Dios, un discipulado con disciplina, alabado sea su nombre. Por lo tanto, Señor, te exaltamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén.